Hola, bienvenidos a otro ataque de historia. En esta ocasión viajaremos hasta el Japón de finales del siglo XIX, pues los temas que abordaremos serán la restauración Meiji y el proceso de industrialización de ese país. Comenzamos. La industrialización de Japón fue planeada desde el Estado y corrió paralela a la consolidación de un sistema de gobierno moderno. Ambas esferas, economía y política, estuvieron profundamente relacionadas. El poder alcanzado en muy pocos años por la industria japonesa se encontraba asentado en una profunda transformación política. La revolución industrial había conformado dos grandes bloques de países claramente identificables: aquellos que desarrollaron una industria propia y los que continuaban produciendo de manera artesanal a través de tecnologías obsoletas. Los países industrializados como Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos demandaban gran cantidad de materias primas que se transformarían en productos industriales y, al mismo tiempo, mercados para colocar esos productos. Para asegurarse ambas cosas, los países industrializados no dudaron en hacer uso de su tecnología militar, invadiendo territorios de países no industrializados o favoreciendo la implantación de gobiernos y leyes afines a sus intereses. En tales circunstancias, Japón fue obligado a integrarse a la dinámica del comercio internacional y, dado que hasta mediados del siglo XIX no había tenido su propia revolución industrial, a convertirse en proveedor de materias primas y mercado de productos ya industrializados. Ante esto, los dirigentes de ese país comprendieron que para revertir semejante situación debían desarrollar una industria propia y un sistema político moderno que permitiera transformar la economía local. El paso en tiempo récord de un sistema productivo y político feudales hacia una economía capitalista industrial y un gobierno centralizado basado en una constitución de estilo occidental es uno de los momentos más fascinantes de la historia universal. Para comprenderlo mejor, veamos en qué contexto sucedió tal milagro. En 1604, Tokugawa Ieyasu pacificó a los casi 270 daimyo o señores feudales e impuso un sistema de gobierno en el que él y en adelante destacados miembros de su familia tomarían el título de shogun o comandante político militar. Entretanto, el tenno o emperador únicamente cumpliría funciones relativas al ceremonial religioso. Los Tokugawa se propusieron mantener un gobierno y un sistema económico absolutamente tradicionales. Japón entonces se cerró, con frecuencia violentamente, a toda interacción y por tanto a toda influencia procedente de los demás países durante los siguientes 250 años. A esta época de la historia japonesa se le denomina Período Edo, pues fue en esa ciudad, actualmente llamada Tokio, donde los shogun establecieron su sede administrativo-militar, en tanto que los sucesivos tenno permanecieron más o menos cautivos en Kioto, la antigua capital. El poder de los shogun estaba asentado en la lealtad, forzada o voluntaria, de los daimyo, quienes eran asistidos por ejércitos de samuráis, guerreros entrenados en la indiferencia al dolor y un profundo sentido del honor individual y colectivo. Entre 1852 y 1854, el comodoro Matthew Perry forzó a Japón, haciendo uso de la intimidación militar, para que abriera sus puertos al comercio con los Estados Unidos. El acuerdo comercial con Norteamérica, que se replicaría más tarde en distintos tratados con otras potencias industrializadas europeas, era sin lugar a dudas desventajoso para Japón.
En semejantes circunstancias, el sistema económico y gubernamental persistente en Japón hasta ese momento resultaba inadecuado para hacer frente al desafío que planteaba la presencia extranjera en su territorio. El mayor temor de las autoridades gubernamentales era que Japón acabara convirtiéndose en una colonia más de alguna de las potencias occidentales. India y el sureste asiático eran regiones colonizadas y China, derrotada en la Guerra del Opio, había perdido Hong Kong a manos del Reino Unido. Ante esto, la clase gobernante consideró que para que Japón pudiera conservar su independencia, debía convertirse rápidamente en un estado moderno y económicamente sólido para con ese poderío guiado por un firme gobierno central, reforzarse militarmente y protegerse de cualquier posible agresión de parte de las potencias industrializadas. A finales de 1867, Tokugawa Yoshinobu, el último shogun, fue forzado por los ejércitos de una coalición de daimyo a restituirle el poder al joven Tenno Meiji. En 1871, el gobierno de Meiji abolió los señoríos feudales para establecer un sistema administrativo de provincias, desmontando con ello el poder de los daimyo. El objetivo era establecer un gobierno central con un único poder político a fin de establecer un estado moderno que sustituyera en definitiva al viejo aparato de poderes feudales dispersos. Desde luego, esta disposición generó resistencias militares entre algunos daimyo. Sin embargo, al final fue acatada. En 1889 se promulgó la primera Constitución de Japón, basada en la Constitución de Prusia, la cual establecía la creación de 2 cámaras legislativas al mismo tiempo que fortalecía el poder central del ejército. Es importante señalar que estas leyes mantenían el carácter sobrenatural y sagrado del Tenno o emperador. Ya desde la década de 1870, más de 100 políticos, funcionarios y jóvenes estudiantes habían sido enviados a Europa y Estados Unidos con el propósito declarado de estudiar a fondo los sistemas políticos occidentales. Sin embargo, al mismo tiempo los estudiantes trabaron contacto con el mundo científico, lo que les permitió dimensionar la importancia de la base tecnológica sobre la que se estructuraban los sistemas industriales exitosos. A partir de entonces, el nuevo gobierno hizo también grandes esfuerzos para estimular la producción e impulsar la industria. Se trataba de implantar en el país un amplio abanico de industrias modernas para que Japón se convirtiera pronto en un país capitalista al estilo de las potencias occidentales. En 1874, todo el territorio japonés estaba unido por líneas telegráficas. Para 1879, Japón se había integrado a la Unión Postal Internacional, con lo que la comunicación hacia el exterior se hizo fluida y permanente. En ese mismo año se establecieron las primeras líneas telefónicas que, unidas a un poderoso sistema ferroviario, reconfiguraron el paisaje japonés en prácticamente todo su territorio. La industria textil japonesa pronto se destacó. Los japoneses exportaron telas e hilos de algodón o seda que compitieron exitosamente en términos de calidad y precio con los de fabricación europea. Para ello, habían sido contratados numerosos profesionales occidentales que diseñaron máquinas y capacitaron al personal que las operaba, sentando así las bases para que el país tuviera una industria propia.
el Estado fomentó la investigación tecnológica, lo que dio como resultado que Japón tuviera, a partir de la década de 1880, su propia revolución industrial. Como resultado final, Japón desarrolló el mismo comportamiento que las otras potencias industrializadas, es decir, buscó asegurarse el suministro de materias primas y compitió por los mercados con los demás países desarrollados. Así, entre 1894 y 1895 se libró la primera guerra chino-japonesa, que estuvo motivada por el control de Corea. El Imperio Qing perdió abrumadoramente la guerra, con lo cual el dominio regional del Asia Oriental pasó de China a Japón, cediendo además Taiwán, las Islas Pescadores y la península de Liaodong. Más tarde, entre 1904 y 1905, el pequeño Japón se enfrentó al inmenso imperio ruso de los Romanov, logrando humillarlo con una aplastante victoria observada y sancionada, eso sí, como legal, por todas las potencias militares occidentales. Y es así como concluimos este video. Espero que te haya gustado. Sé feliz.